Estas son las noticias del mundo ahora en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Buenas tardes. Donald Trump aseguró que detuvo un nuevo ataque a gran escala contra Irán por petición de sus aliados del Golfo y que si no se llega a un acuerdo reanudaría su ofensiva. Horas antes, Irán entregó respuesta a la última propuesta de paz y el presidente Masoud Pezeshkian aseguró que el diálogo no significa rendición. Tercera semana de protestas en Bolivia. Diversos sectores rechazan la subida del precio y la mala calidad de la gasolina, al tiempo que aumenta la inflación. Piden la renuncia de Rodrigo Paz, quien intenta desbloquear las vías cuando cumple 6 meses en el poder. Y los trabajadores de la salud intentan contener el brote de ébola en República Democrática del Congo y en Uganda. Una vez más, la enfermedad, que ya es emergencia de interés internacional, se ha expandido silenciosamente por el retraso en el diagnóstico y la práctica de funerales tradicionales. Por ahora son 80 las muertes confirmadas. Estas son las noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que por petición de sus aliados del Golfo detuvo un ataque contra Irán, pero está listo para reanudar una ofensiva a gran escala si no se llega a un acuerdo que para él sea aceptable. Previamente, Irán entregó a Washington una respuesta a la última propuesta del fin de la guerra. El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que pospongamos nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, ya que se están llevando a cabo negociaciones serias y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Medio Oriente. Y vamos al Líbano, donde continúan los ataques por parte de Israel y de Hezbollah, a pesar del anuncio del viernes de un acuerdo entre las partes que extendió la tregua durante 45 días. Los militantes condenaron los diálogos y afirmaron este lunes haber golpeado objetivos dentro de Israel. Nos cuenta Jesús Yajure. Un acuerdo de tregua que debía, en teoría, sostenerse por 45 días más y que fue roto horas después de ser anunciado. Bombardeos, ataques y casi una decena de muertos desde el viernes que ponen a prueba los diálogos directos entre el Líbano e Israel, los primeros en más de 50 años pese a la protesta y rechazo del grupo Hezbollah. Este lunes, el presidente libanés reconoció la complejidad del conflicto y reiteró su compromiso para ponerle fin. El marco que el Líbano ha establecido para las negociaciones consiste en la retirada israelí, un alto del fuego, el despliegue del ejército a lo largo de las fronteras, el regreso de los desplazados y la ayuda económica o financiera al Líbano. Es mi deber y mi responsabilidad hacer lo posible y lo menos costoso para detener la guerra contra el Líbano y su pueblo. Este lunes, el ejército israelí bombardeó varias localidades al sur del Líbano, además de emitir nuevas órdenes de evacuación. Según el Ministerio de Salud libanés, 7 personas habían sido asesinadas hasta el domingo y otras 14 resultaron heridas. El primer ministro israelí dijo que su país estaba controlando territorio y protegiendo a las comunidades de un enemigo que intenta ser más listo. Por su parte, Hezbollah se atribuyó un ataque con dron a una plataforma de la cúpula de hierro en Galilea y calificó los diálogos como un callejón sin salida. Las negociaciones directas con el enemigo israelí no conducirán a más que a una concesión tras otra. Nadie podrá cumplir lo que el enemigo quiere, especialmente el desarme de la resistencia. Mientras la cifra de muertos desde el 2 de marzo ya superó los 3.000 e Israel ocupa más de 500 kilómetros cuadrados de territorio libanés. Los organizadores de una flotilla de barcos de ayuda humanitaria con destino a Gaza informaron que las fuerzas israelíes habían interceptado 10 de sus embarcaciones. Además, se perdió el contacto con un total de 23 barcos de los 54 que transitaban por el Mediterráneo Oriental. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró que no permitirá ninguna violación del bloqueo naval sobre Gaza. Los barcos de la flotilla Global Summit habían zarpado por tercera vez el jueves desde el sur de Turquía, después de que intentos anteriores de entregar ayuda a Gaza fueron interceptados por Israel en aguas internacionales. Este es el 5º día de nuestra misión de la flotilla Global Summit, que partió de Turquía el 14 de mayo. Esta mañana, alrededor de las 10:30, avistamos algunos buques de guerra israelíes en el horizonte. Uno a uno comenzaron a interceptar a los demás miembros de nuestra flotilla.
Por lo que sabemos, casi la mitad de la flota ha sido interceptada. Mi barco, el Lark, aún se está alejando de ellos. Realizamos las maniobras necesarias para esquivar las embarcaciones de las fuerzas de defensa de Israel. Representamos una misión humanitaria civil. Somos civiles. Estamos en cubierta con nuestro chaleco salvavidas. Israel anunció la llegada oficial del embajador de Somalilandia, el territorio africano que fue reconocido por el gobierno Netanyahu como un país independiente de Somalia. Una notificación que llega justo en el Día Nacional de Somalilandia y una jugada que, según varios actores regionales, es un nuevo intento de Israel por ganar relevancia en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. ¿Cuáles son los intereses de Israel en el continente africano? Veámoslo en este informe de Diego Bassani. Israel reconfigura su estrategia para África. El presidente Isaac Herzog le otorgó credenciales oficiales al embajador de Somalilandia en su territorio. Esto después de que el gobierno israelí decidiera en diciembre de 2025 ser el primer país del mundo en reconocer formalmente a este territorio como una nación independiente de Somalia. Israel ha vuelto a ser el primer país en reconocer a Somalilandia. Por eso, Israel sigue estando presente en el corazón y en la mente del pueblo de Somalilandia. Somalilandia celebra este lunes 35 años de haber declarado su independencia. La administración de este territorio, ubicado en las costas del Mar Rojo, en cercanías al estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén, anunció que firmará próximamente un acuerdo de asociación estratégica con Israel y no descartó que este pueda incluir cooperación militar. Acercamientos que han sido interpretados por Somalia, la Unión Africana y la Liga Árabe como tácticas del gobierno Netanyahu para ganar influencia en la región. Se corre el riesgo de desencadenar un conflicto en un entorno geopolítico ya de por sí frágil y se considera en general un peligroso precedente que amenaza la estabilidad de toda la región. En los últimos años, Israel ha ampliado sus esfuerzos diplomáticos en África en países como Sudán del Sur, Zambia y Uganda. Según la OCDE, la agencia de cooperación israelí Masha envió ayuda por más de $45 millones al continente africano entre 2009 y 2021. Alianzas que también se han traducido al plano militar. Una investigación del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo encontró que varias naciones africanas compran armas a Israel, a pesar de mostrarse públicamente a favor de la causa palestina. Durante la guerra con Irán, el jefe de las Fuerzas Armadas de Uganda ofreció ayudar al ejército de Netanyahu en sus operaciones contra los ayatolás. La policía de Nairobi, capital de Kenia, realizó 225 arrestos en medio de protestas ciudadanas que rechazaron el aumento del precio del combustible. Los manifestantes quemaron neumáticos y bloquearon carreteras en toda la ciudad. 6 agentes resultaron heridos durante los disturbios y 5 vehículos policiales y un automóvil civil sufrieron daños. No se reportaron víctimas mortales. El diésel subió 23% y la gasolina 8%. Kenia importa la mayor parte de su combustible de Oriente Medio, lo que la hace vulnerable a las interrupciones en el suministro mundial relacionadas con el conflicto en la región. Tenemos información e inteligencia que indican que esos delincuentes querían aprovechar la situación para saquear supermercados y tiendas, destruir propiedades públicas y privadas, causar daños intencionados a la propiedad e incitar a otros. Pero estábamos preparados para ellos y nuestros agentes tenían instrucciones claras de mantener el orden público, proteger la vida y la propiedad y mantener abiertas todas las carreteras principales y toda la infraestructura. Inició la tercera semana de protestas en Bolivia que presionan al presidente Rodrigo Paz. El rumbo económico adoptado por la presidencia, que llegó hace tan solo 6 meses al país andino, ha generado malestar en varios sectores de trabajadores, que reclaman medidas para hacerle frente a la elevada inflación, la falta de combustible y de divisas, situaciones que el país arrastra desde hace varios años. Martín Gripo nos cuenta más. Tercera semana de protestas en Bolivia. Las masivas manifestaciones en contra del curso económico del país han estallado desde comienzos de marzo y el gobierno suma otro día de presión popular. Distintos sectores de trabajadores exigen aumentos salariales para hacerle frente al aumento de precios. Y es que la economía boliviana sigue presionada por la inflación, que en abril llegó al 14% interanual, la falta de combustibles y de divisas. Las protestas derivaron en violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden, que intentan desbloquear las rutas troncales del país. Debido a la imposibilidad de transportar mercancía y alimentos por tierra, el gobierno boliviano dispuso el uso de aviones. Incluso aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina están colaborando en el traslado de alimentos por aire. No hay por qué agredir a inocentes, no hay por qué agredir al pueblo,
no hay por qué usar armas, no hay por qué llamar a ese nivel de confrontación que es indeseable. El nivel de descontento con el gobierno llevó a sectores campesinos a exigir la renuncia del presidente Paz. Sin embargo, el mandatario se mantiene firme en su postura de mano dura contra las protestas y de evitar destinar recursos públicos para no aumentar el déficit fiscal del país andino, que alcanza el 10% del PIB. Pero hay otro frente que el gobierno debe atender. El vicepresidente Edmond Lara se opuso a los operativos policiales iniciados por Paz, sumándole otro capítulo a la ya degradada relación entre los gobernantes, que tan solo llevan 6 meses a cargo de la nación. Y queremos expresar nuestra preocupación y de la misma manera queremos rechazar categóricamente los actos de violencia que se han suscitado el día de ayer por parte de los miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos brindó su apoyo al presidente Paz y sostuvo que las manifestaciones sociales han generado una crisis humanitaria. Noticias de América Latina. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que cualquier acción militar estadounidense contra Cuba provocaría una masacre, con consecuencias incalculables para la paz y la estabilidad regionales. Sus advertencias llegan después de la publicación de un informe de Axios, que cita información clasificada para asegurar que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y ha discutido planes para utilizarlos contra la base naval estadounidense de Guantánamo, buques militares estadounidenses y Key West, Florida. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en otra publicación, afirmó que Cuba, como toda nación del mundo, tiene derecho a la legítima defensa. Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional. Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene derecho absoluto y legítimo a defenderse de su arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano. Un nuevo barco llegó a Cuba desde México, cargado con ayuda humanitaria para aliviar la crisis económica y energética, casi 4 meses después de que iniciara un cerco petrolero impuesto por Estados Unidos. Se trata del 5º envío de ayuda humanitaria desde el país azteca. Pero a diferencia de los envíos anteriores transportados por barcos de la Marina Militar Mexicana, esta vez fue un buque mercante el que realizó el trayecto. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había anunciado este envío la semana pasada, precisando que la carga no incluía petróleo. Y el personal médico se apresura para contener un nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo y en Uganda. Una vez más, la lenta detección y la rápida propagación, favorecida por prácticas funerarias locales, pone el virus en foco con una emergencia de interés internacional. Ahora el riesgo es que la enfermedad se propague más allá de las fronteras. Se sospecha que el brote ha causado la muerte de alrededor de 80 personas en las últimas semanas, con 8 casos confirmados mediante pruebas de laboratorio y 246 casos sospechosos reportados en la provincia de Ituri, en el este de la RDC. Otro caso fue confirmado en Goma, capital de la vecina provincia de Kivu del Norte, según los rebeldes del M23 que controlan la ciudad. Se están realizando muchos controles en la frontera porque el comercio debe continuar y la gente necesita seguir con su vida, pero actualmente se están llevando a cabo muchos controles. Por lo tanto, todas las personas que cruzan la frontera desde el otro lado están siendo controladas. Además, a un nivel superior, los gobiernos de ambos lados están discutiendo la mejor manera de gestionar la situación en Ituri, cómo se puede apoyar al gobierno congoleño y para asegurarnos de que el problema no se extienda a nuestro lado más de lo que ya sucedió. Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud reiteró la decisión de declarar este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional y aclaró que hay probabilidad de que sea mayor de lo que se ha detectado hasta el momento. El brote actual es causado por el virus Bundibugyo, que a diferencia de la cepa Zaire más común, no cuenta con tratamientos específicos ni vacuna aprobados. Como habrán visto ayer, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. Constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, destacando el alto riesgo de mayor propagación y probabilidad de que el brote sea mayor de lo que se ha detectado hasta ahora. El brote vincula a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos autorizados. Hasta aquí el informativo. Recuerde que puede seguir viéndonos también en france24.com y nuestra transmisión en directa todo el día en YouTube. Feliz tarde. RFI y France 24 presentan
En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.